cuando son iniciados, son de la orden de Melquisedec. ¿Sabía que cuando un mormón es iniciado en los grados más altos, él es de la orden de Melquisedec? Entonces él está más elevado que Jesús. Eso es fascinante. Entonces ellos hacen de que Jesús sea un poco menos de lo que él debería ser. Juan 5:39, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. La Nueva Versión Internacional en español en inglés dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español hay un mando, escudriñar las Escrituras. Y después coma, porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. Noten este punto en la revista de Dublino. La Dublin Review, un periódico católico artículo, en julio del 1881 dice lo siguiente. Pero quizás el cambio más sorprendente de todos es Juan 5:39. Es el texto que acabamos de leer. Ya no es escudriñar las Escrituras, sino que ustedes escudriñan. Y de esta manera el protestantismo ha perdido la misma causa de su ser. Entonces ellos sabían lo que hacían. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque nosotros creemos que tenemos que escudriñar las Escrituras para encontrar la vida eterna. Y aquí el protestantismo es botado. Un golpe mortal a los milagros. Aquí el próximo texto, Juan 2:11, King James, escrito solo en inglés. El principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. La revisión estándar en inglés y las versiones españolas, señales. La versión internacional existe solo en inglés, señales milagrosas. Y ya no son milagros. Lo que Jesús hizo fue un milagro. Aquí, el que nadie más podía hacer. Jesús era especial, era diferente a los demás, no era un mago. La palabra milagro se encuentra en el singular y en el plural 32 veces en la King James en inglés del Nuevo Testamento, pero qué desolación ha sido obrada por la revisión revisada en inglés. En 23 de estas instancias la palabra milagro ha desaparecido enteramente, y en el caso de las otras 9, aunque el término es usado en el texto, su fuerza es robada por el comentario al margen con un calificativo que debilita la expresión. Our Authorized Bible Vindicated, nuestra Biblia autorizada reivindicada por el profesor Wilkinson. La doctrina de la conversión. Noten cómo esta es socavada en Mateos 18:2-3, King James en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y Jesús dijo, de cierto os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Revisión estándar en inglés, a menos que se conviertan como niños. ¿Convertir en qué? Nueva versión internacional en español y en inglés. A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. ¿Cambiar cómo? El término conversión es muy fuerte y supone lo que quiere decir. Así que lo cambiaron. Vayamos un poquito más profundamente. El conocimiento humano es exaltado sobre la palabra divina a causa de la revisión. Juan 1:3-4, King James en inglés y la Reina Valera 95. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La revisión estándar existe solo en inglés, lo pone en el margen. Sin Él nada fue hecho. Aquello que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ahora, estos son pequeños cambios ligeros. Veamos cómo eso va más allá. No hay creación, sino evolución. Hebreos 11:3. King James en inglés. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. La revisión estándar en inglés dice en el margen, por fe comprendemos que los siglos han sido estructurados por la palabra de Dios. Ahora, es siglos. Bien. La Nueva Versión Internacional, existe solo en inglés, dice, hace esto. Por fe comprendemos que el universo fue estructurado por el mando de Dios. Ahora, usted dirá, realmente no comprendo, no se ve como un problema tan grande. El mundo, el universo, ¿cuál es el gran problema? Bueno, vayamos y encontremos lo que el profesor Hort tuvo en mente cuando sugirió este cambio. Preguntémosle. Es bueno consultar la fuente original. Bueno, profesor Hort, bueno, señor Westcott, ¿qué dijeron? Westcott escribe, en esta conexión vemos el significado completo de las palabras usadas para la creación en Hebreos 11:3. Por fe comprendemos que el universo, los siglos, es decir, el universo, allí está la palabra usada en la Nueva Versión Internacional, solo en inglés, los siglos entendidos bajo el aspecto del tiempo, han sido formados por la palabra de Dios. Toda la secuencia de la vida en el tiempo, que llamamos el mundo, ha sido arreglado por Dios.
Su palabra creadora implicó el armonioso despliegue en un plan de los últimos asuntos de todo lo que fue hecho. Aquello que está en relación con Él como un acto de una vez, está en relación con nosotros. Bueno, de vez en cuando escriben tan difícil, pero bueno, escribe en relación con nosotros, está en relación con nosotros como una evolución organizada en acontecimientos consecutivos. ¿Ve en qué creía Él? Él creía en la evolución, y si usted cree en la evolución, usted tiene que cambiar la palabra de manera muy sutil para que usted ya no consiga ver el impacto de la primera versión. Colosenses 1, 15, 16, King James en inglés y Reina Valera Antigua 1909. Cristo es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Está bien claro, no hay duda, correcto, Jesús lo hizo. Revisión estándar en inglés, Reina Valera 95 en español y otras versiones modernas españolas. Él es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, si fuéramos todos divinos, nosotros también lo podríamos hacer, ¿correcto? El nuevo lenguaje de la revisión revisada, en la opinión de este revisor, no permite que esos textos se apliquen a una creación material como en la King James en inglés y la Reina Valera Antigua en español, y los limita a una aplicación espiritual para el cristianismo. Ahí vamos, cambian toda la doctrina de la creación. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Hebreos 1:2. ¿Por quién asimismo hizo el universo? Revisión estándar, existe solo en inglés el texto, por medio de quien también Él hizo los siglos. La nueva versión internacional, existe solo en inglés el texto, por medio de quien Él hizo el universo. Ahora es posible espiritualizar la creación por medio de cambios muy sutiles. Efesios 3:9, ¿realmente me irrita ese texto? La nueva versión internacional dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué cree que dice la King James en inglés y la Reina Valera del 1862 en español? Bueno, leámoslo. ¿Quién creó todas las cosas? Por Jesucristo. Sacaron a Jesucristo. ¿No cree que hay un sutil ataque aquí contra Jesucristo? O quizás no es tan sutil el ataque, quizás un ataque bien evidente contra Jesucristo. King James en inglés, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya tuvimos esto, el Espíritu de Jesús en el margen. La Douay es como la revisión revisada en este cambio. El señor Milligan dice, Hechos 16:7, la lectura sorprendente de la expresión el Espíritu de Jesús, no simplemente como en la King James del Espíritu, implica que el Santo Espíritu había tomado una posesión tan grande de la persona de Jesús exaltado que uno se podía referir a él como el Espíritu de Jesús. Esto viene del libro de valor de la exposición. Esto es exactamente lo que los expertos dicen, y es exactamente el cambio que ellos pedían. Ahora recuerda que Hort negó la expiación, odiaba la doctrina de que Jesucristo había muerto por ti, por el derrame de su sangre. Colosenses 1:14, King James en inglés, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La versión jesuita, en quien tenemos redención, la remisión de los pecados. ¿Qué falta? Por su sangre. ¿Qué dice la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español? ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Raro. Y en la versión internacional, en inglés y en español, ¿en quién tenemos la redención? El perdón de los pecados. Esa es la Biblia jesuita. Así que básicamente, si usted lee la nueva versión internacional, está leyendo la Biblia jesuita. Por su sangre, ya no está. Cambiando la doctrina, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya tuvimos este texto, pero solo quiero mostrarle nuevamente. Allí está, por nosotros. Fue removida en la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, y removida en la nueva versión internacional en inglés y en español, así que no hay diferencia. Un escritor expresa su indignación sobre el cambio realizado en su pasaje. Él, el reverendo Burks, escribe en el libro La colección de las opiniones del Dr. Warfield, enojado, sí. ¿Y acaso no tengo razón para estar enojado cuando encuentro ese gran verso, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? Un texto que suena la nota clave de toda la doctrina de la redención ha sido innecesariamente cambiado a porque nuestra Pascua también ha sido sacrificada, incluso Cristo. Y tenemos cambios como este por todos lados, y creo que es llamado perfeccionamiento del estilo por sus autores y ciertamente por nadie más. Me gusta su estilo, este hombre tenía valentía. Y sí, yo estoy de acuerdo con él, 100%. ¿Qué hay acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo?
¿No sería interesante si ellos pudieran cambiar eso también? Mateo 24:3, King James en inglés y Reina Valera 1862, la versión. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La revisión estándar, existe solo en inglés. En el margen, ¿cuál señal? La señal de tu presencia y de la consumación del siglo. Bueno, entonces Jesús ya no tiene que venir en las nubes. Él puede salirse de escondidas, aparecer aquí, aparecer allí. Si ustedes oyen que Él está aquí, si ustedes oyen que está ahí, no vayan. Bueno, usted conoce el texto. Filipenses 3, 20, 21. King James solo en inglés. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Las versiones revisadas y la American Standard Version, la Biblia de las Américas en español, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué se esfuerzan tanto para hacer esos cambios? Bueno, preguntémosles. El cambio en nosotros, de acuerdo a la King James en inglés y a otros versículos, es un cambio que ocurre solo a la segunda venida de Cristo. Es un cambio físico y de la realidad tangible. Pero el cambio llamado por la versión revisada puede ocurrir en cualquier momento antes de su venida. O puede ser continuo, mientras uno cambia, a lo mejor cuando uno se acostumbra más al cristianismo. Podría ser un cambio desde vicios abstractos a virtudes abstractas. De manera que ellos han espiritualizado la venida de Cristo. La Biblia enseña que Jesús viene en gloria y que uno es cambiado instantáneamente. ¿No les gusta eso? Ellos prefieren la reencarnación. Segunda de Tesalonicenses 2:2, King James en inglés y la Reina Valera en español. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca significa que viene pronto. La revisión revisada dice ahora presente. Esto implica que podría ser justo aquí. Ahora, ya llegó el día del Señor, dice la nueva versión internacional en español y en inglés. Nuevamente, vemos los cambios sutiles, cambiando la historia de la segunda venida. Titos 2:13, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Nota el cambio ligero. Cambiando el adjetivo glorioso a el nombre gloria, los revisores han removido la segunda venida de Cristo de este texto. Ahora, esto no es Él que viene, es algo que podría ocurrir a cualquier hora. Apocalipsis 1:7, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. He aquí que viene en las nubes, todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. La revisión, por causa de Él. La versión revisada en inglés y la Biblia de las Américas en español. He aquí, Él viene con las nubes y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Ahora, ¿qué significa eso? Recuerden que Hort dijo que lo cambiaremos un poquito aquí, lo cambiaremos un poquito allá. El obispo Westcott mismo dijo, todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre Él con una pena penitencial. Y no como la versión autorizada, la King James dice, que lamentarán por causa de Él, en la expectativa presente de la terrible venganza. Ahora, cuando Jesús venga, de acuerdo a esta versión, todos ellos dirán, lamentamos mucho lo que hicimos, y Jesús dirá, venid hijos míos, está bien, todos ustedes están salvos. Mientras que en la versión anterior hubo un juicio al diluvio y habrá un juicio al fin. ¿No es eso lo que la Biblia enseña, sí o no? Aquí ya no está, lo han espiritualizado. Dicen que tenemos otra oportunidad, podemos pagarlo con fuego en el purgatorio o reencarnarnos nuevamente o lo que sea. El doctor Alexander Roberts, un miembro del Comité Inglés del Nuevo Testamento, y él por supuesto está a favor del cambio, y dice, Hechos 3, 19, 20, en la versión autorizada, la King James, ocurre una traducción imposible, que supone que Jesús vendrá a juzgar el mundo. No queremos esto, dice él. Por lo tanto, arrepentíos. Entonces él lo lee otra vez y dice, por razones escatológicas es sumamente importante que la verdadera representación de este pasaje sea presentada. Y se da en la versión revisada. Entonces la cambiaron para que no haya juicio cuando Jesús venga. Muchas gracias. La mayoría de los revisores no creían que habría un regreso personal de Jesús antes de la restitución de todas las cosas, que es enseñado cuando se interpreta la versión autorizada antigua de este pasaje. Así que hay un cambio total de la doctrina aquí. Esto es muy importante si usted cree en el advenimiento de Cristo y en lo que va a ocurrir. Marcos 7:19, King James y la Reina Valera antigua de 1862 dice,
porque no entra en su corazón sino en el vientre. Noten este cambio. Este cambio es tan infame, tan astuto, porque no entra en su corazón, dice la versión, sino en el vientre y sale el hombre a la secreta. Eso significa que cuando usted usa inodoro y purga todas las viandas, todas las comidas ya se van, que es básicamente lo que la King James en inglés y la antigua Reina Valera de 1862 dicen, que no entra en tu corazón sino va al estómago y sale y luego se va. La revisión estándar en inglés dice, la Biblia de las Américas en español dice, ¿por qué no entra en su corazón?